Bienvenidos a este segundo encuentro con los autores de Barley Libros. En esta ocasión estamos con Pedro Fresco, que bueno, es autor ya de la casa. Hace unos años sacó con nosotros el nuevo Orden Verde, que ya va por la segunda edición. Y en esta ocasión nos trae Energy Fakes, mitos y bulos sobre la transición energética, que estará disponible en librerías a partir del 6 de marzo. Muy buenas, Pedro. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, yo seré muy directo. La primera pregunta es, ¿qué es Energy Fakes para los lectores que se pueden encontrar en estas páginas? ¿Y cuál es el objetivo, el porqué de este libro? Bueno, Energy Fakes es un libro que tiene que ver con la energía, como dice el título, pero realmente es un libro de fake news. Quiere contar cómo las fake news están totalmente introducidas en el debate público que tiene que ver con la energía. Tiene que ver con muchas veces, los fake news están en todas partes, pero concretamente en el mundo de la energía lo está, y como es un mundo técnico, muchas veces pasan totalmente desapercibidas. No tenemos esos semáforos mentales, esas alertas mentales de cuándo nos están engañando. Y están absolutamente extendidas. Esto es una cosa que llevo viendo durante años. Comentarios, chascarrillos, incluso de periodistas prestigiosos, incluso de políticos muy importantes, decir cosas que son barbaridades. Y esa barbaridad tiene un porqué. Las cosas no pasan porque sí. Puede haber un interés, puede haber una cuestión ideológica, no un dogma en el fondo, pero puede haber llegado por algún proceso natural de contaminación y de haber aprendido algo que no es correcto, ¿no? Entonces, en este libro lo que he querido es desgranar todo eso. Vamos a ver, vamos a analizar las principales fake news energéticas que hay muchas, pero no es solo un fact-check, no es vamos a ver el mito y vamos a contrastarlo y ver que no es cierto. No, vamos a ver qué hay detrás. ¿Quién está detrás? ¿Esto quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? O sea, que no solo te dedicas a desgranar estos fakes o estos bulos, sino que además tratas de buscar el origen de los mismos y por lo tanto el posible interés que haya detrás de este bulo a la hora de que se propague, ¿no? Claro, porque si haces solo rebatir el bulo, eso es muy complicado. Generar bulos siempre es mucho más fácil que rebatirlos. Y cuando estás rebatiendo un bulo, ya están creando el siguiente. Entonces tienes que ir al fondo. ¿Por qué existe este bulo? ¿Qué interés hay detrás? ¿Quién lo ha creado? ¿O por qué viene? Y ahí comienzas a ver un modus operandi. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es la forma de razonar? ¿Qué es lo que está en el fondo y lo que es equivocado? Si consigues desgranar, si vas a la raíz del problema, luego la multiplicación de bulos es mucho más complicada, porque en el segundo bulo, en el tercer bulo, o en la transformación, el disfraz, el trampantojo, que es el mismo bulo convertido en otra manera, ya lo detectas. Y por eso el libro, a pesar de que está orientado como va bulo por bulo intentando rebatirlo, siempre juega con ese de tirar del hilo. Vamos a tirar del hilo. ¿Quién está detrás? ¿Por qué? Es el mismo grupo. Mira, es que es el mismo bulo que hemos analizado hace 3 capítulos y es la misma idea, pero está transformada en un campo distinto. Jugamos con todas estas relaciones multifactoriales para al final pues, crear el efecto que al acabar el libro, ¿cuál es mi intención? Que la gente quede relativamente vacunada ante todo este tipo de cosas y cuando aparezca un bulo que no sea ninguno de los que están en el libro, de los 32 que están en el libro, sepa identificarlo, porque ya le suena, oye, que esto suena mucho a otra cosa que sé que es mentira. No, me gusta mucho que hayas usado el término vacunar, porque creo que está muy bien elegido el verbo en este caso. Bueno, yendo a la estructura del libro, como decía, son 32 los bulos que tú tratas aquí, pero y además están ordenados por capítulos, o sea, por capítulos, por secciones, ¿no? Mitos sobre las energías renovables, segundo es mitos colapsistas, tercero mitos sobre la electrificación, mitos sobre la energía nuclear, mitos sobre el hidrógeno y los gases renovables y finalmente otros mitos sobre la energía en el que pues, tratas mitos que no encuadran en ninguna de las otras categorías que acabo de mencionar. ¿Por qué decidiste utilizar esta estructura a la hora de ordenar? Pues fue realmente lo más difícil, porque los mitos muchas veces podrías ponerlos en más de un capítulo.
mitos de las energías renovables, por ejemplo, y de la electrificación. Muchas veces es difícil dónde va cada uno cuando las principales energías renovables son eléctricas de por sí. Sí. O el tema del colapsismo. El colapsismo es un movimiento que usa multitud de bulos. Yo creo que prácticamente usa todos los que existen. Pero claro, no se los puedes asignar todos. Y esta construcción me fue bastante difícil. Tuve varias ideas de cómo orientarlos. Al final, pues decidí una. Esto no es una ley estricta, quiero decir, se pueden leer los bulos en orden diferente, pero creo que es importante, porque al final había unos bulos de energía nuclear, yo creo que estaban muy identificados como energía nuclear, las energías renovables, cuando son, digamos, el principal foco de ataque, creo que tenía sentido englobarlas. Luego la electrificación, las separadas energías renovables en el sentido de cuando tú pones el bulo, pones el problema o pones el mito en la utilización eléctrica de determinado tipo de cosas, ¿no? Y el tema del colapsismo, la verdad que fue lo más difícil, porque en un primer intento todo iba dentro, todo cabía. Claro. Al final dejé razonamientos y estructuras mentales que son típicamente colapsistas, típicamente de ese pensamiento pesimista respecto al futuro y que nada es posible y que todo es una gran conspiración, porque el colapso viene y nadie nos lo dice, ¿no? Ahí dejé un capítulo relativamente pequeño, sí, pero que no tenía encaje en ningún otro sitio. Y bueno, pudiera parecer, por el propio tema, que es un libro así a priori, si no lo conoces, no estás muy versado en el tema, bastante técnico. Entonces, yo creo que precisamente tú lo que intentas evitar en el libro, por el lenguaje que empleas, por la misma estructura que la que acabamos de hablar, etcétera, etcétera, que sea un libro de nicho y que abarque un público lo más amplio posible. Entonces, ¿a quién va dirigido este libro? Así como cuál, digamos, que sería el público objetivo de Energy Fakes. Cuando me lo preguntan digo que esto no es un libro de energía en un sentido ingenieril de la palabra. Esto es un libro de fake news. Por tanto, es un libro divulgativo. Es un libro para públicos amplios. No quiere decir que a la gente que sí que sea de nicho la energía no le vaya a interesar. Yo creo que le va a interesar, incluso lo va a disfrutar. Pero no es el público objetivo. El público objetivo del libro es aquella persona que se sienta delante de un debate de televisión y quien dice un debate dice que oye unas declaraciones o que entra en Twitter, ahora X, o que sencillamente le han llegado por WhatsApp alguna serie de informaciones, algunos recortes de prensa de muy dudosa credibilidad y se confunde porque no entiende de este tema y aquello le parece verosímil. Y yo creo que eso somos todos, porque a todos nos pasa. A mí en este tema no me pasa, pero posiblemente me esté pasando lo mismo en otros campos de la realidad que yo no conozco y que no tengo un conocimiento y que por tanto lo que me cuentan pues me parece que tiene sentido y muy probable no lo tenga, ¿no? Ese es el público objetivo de este libro. No es tanto un libro para especialistas, de hecho si fuera un libro para especialistas lo habría hecho con una editorial de ingeniería especificada, no. Es un libro de divulgación, es un libro fundamentalmente de fake news y es un libro que enlaza totalmente con los debates públicos que existen en este momento de la historia de si debemos instalar renovables, si debemos comprar un coche eléctrico, si el ritmo de la transición energética es adecuado, si los países están haciendo las cosas adecuadas para enfrentar este reto, como tenemos como humanidad. Todo eso es un punto claro del debate público y de las propuestas políticas de los distintos grupos y de las perspectivas de transformación de los distintos países. Es un libro, yo creo que absolutamente marcado más en la ciencia social, por decirlo de alguna manera, que en el tema meramente técnico. Perfecto. Y bueno, ahondando un poquito en el calado que pueda llegar a tener el libro, ¿vale? Me ha gustado mucho una cosa que me has dicho antes, off the record, que es que la transición energética es como una nueva revolución industrial. Porque es muy probable que transición energética a la gente no habituada a estos temas, o por lo menos que no lo ha oído nombrar con estos términos tan específicos, diga, uy, esto me queda muy lejano. Pero cuando lo has dicho así antes, he dicho, es que esa puede ser la manera adecuada de enfocarlo hacia
hacia toda la gente que pueda sentirse con ciertas reticencias a la hora de acercarse a tu libro o acercarse a este tipo de literatura más divulgativa. Y simplemente era un comentario, ¿no? Que me ha gustado mucho. Fíjate, en el fondo el enfoque de la transición energética podría ser como el enfoque del uso de la máquina de vapor a finales del 18, la electrificación a finales del 19, como Internet seguramente en épocas más recientes. Todos esos cambios tecnológicos han cambiado el mundo. Claro. Y han cambiado la sociedad. No es una cosa, esto es una cosa que ya traté mucho en el nuevo Orden Verde. Sí, aquí hay un cambio energético. Pero el cambio energético tiene derivadas económicas, tiene derivadas sociales, tiene derivadas incluso en la propia moral de la sociedad. Y esto es lo que convierte la transición energética en un nicho para bulos, en un campo para engañar. Porque al final, detrás de la transición energética, hay sectores que mueren y sectores que nacen. Hay trabajos que van a dejar de existir y trabajos que van a comenzar a existir. Hay dogmas que la propia transición va a destruir y probablemente cree otros también. En ese cambio, es un cambio de época, y como se entrecruzan los intereses, es cuando aparecen los bulos. Cuando alguien no puede convencer, del que quiere convencer de una manera honesta y directa y con los datos, tiene que recurrir al bulo, a la mentira, al engaño, a la confusión y a intentar que mediante estas artimañas quizá no puedas contener el cambio, pero sí puedes retrasarlo. Y en este tipo de cosas a veces resistir es vencer, ¿no? Si yo retraso lo suficiente, mi negocio, mi forma de vida dura más tiempo. Es que es un cruce de intereses en muchos casos. Bueno, ya por ir concluyendo, te voy a pedir que, para que se hagan una idea los lectores, que elijas de los 32 bulos o mitos que has decidido desgranar en Energy Fakes, que elijas 3, o por lo menos los enuncies, para que se hagan una idea de lo que pueden encontrar en sus páginas. Sí, de los 3 highlights o favoritos. Bueno, a mí hay uno que me da especial rabia, que se dice mucho, que es no tenemos materiales para que todos los coches sean eléctricos. Es un bulo, no es cierto, sí que hay materiales, aquí se dan los datos, pero vuelvo al tema. Tiras del hilo de por qué se está diciendo estas cosas, cuando evidentemente no es cierto. Hay otro bulo que me da mucha rabia, que es que la energía renovable es cara. Una cosa que es totalmente absurda cuando se está instalando energía renovable en todo el mundo de forma masiva. ¿Cómo va a ser cara? No tiene ningún sentido. Pero es un mito arraigado en la mente de la gente. Y en este caso, por aprendizajes pasados. Eso es lo que te iba a decir, que es una cosa que me parece muy interesante de tu enfoque, que en algunos casos, como es este en concreto, rastreas el origen y dices que a lo mejor históricamente sí que hubo un momento que pues, es que era cierto por las cuestiones, pero obviamente el tiempo pasa, la tecnología avanza y se va construyendo en este sentido, y esto ahora ha dejado de ser así. Sin embargo, está tan arraigado en la mente colectiva, ¿no? que pues, ha quedado instaurado como idea. Sí, de hecho cuento un caso concreto de gente que aprendió, gente que ya hoy es bastante mayor, incluso está jubilada, que aprendió en su momento que la energía solar no valía para nada. ¿Por qué? Porque solo la veían las calculadoras. Eso era verdad en ese momento. Pero las cosas han cambiado. Y ese aprendizaje, ese mito, no tiene un interés detrás, no es un mito oscuro que alguien te esté manipulando, simplemente es un aprendizaje que no puedes aprender y volver a aprender. Claro. Y es también interesante identificar cuáles son los puntos. Y bueno, otro de los mitos, por dar un tercero, es sobre China. Se habla mucho de que China es el país más contaminante del mundo, que lo es, y que bueno, pero ¿para qué vamos a hacer nada contra el cambio climático y por esto si China no está haciendo nada? Y eso no es cierto. China está haciendo muchísimas cosas, es el principal instalador y fabricante hoy de todas las tecnologías de la transición energética, ha hecho cambios muy importantes, todavía muy insuficientes, pero sí importantes en la última década, y es una cosa también que se explica en uno de los bulos porque es muy típico también. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer nada si los chinos no hacen nada? Bueno, pues no es verdad que los chinos no hagan nada, ¿no? Y aquí lo explico. Perfecto. Pues como esto es una pildorita, yo creo que lo podemos dar por acabado por aquí. Energy Fakes, mitos y bulos sobre la transición energética, de Pedro Fresco, que lo podéis encontrar a partir del 6 de marzo en vuestras librerías. Y como siempre, que hacemos estos encuentros con autores,
vamos a acabar con el propio autor leyendo un pasaje de su libro para que a ver si os animáis a acercaros a sus páginas. He seleccionado uno que tenía menos que ver con cuestiones técnicas para que se vea que el libro no es técnico y tiene más que ver con eso que hemos hablado, ¿no? Que el libro desgrana mucho sobre la forma de razonar. Y este está concretamente en el apartado de mitos colapsistas. Y está justo, este mito, habla del decrecimiento, ¿no? Y cómo se ha convertido en un dogma para mucha gente. Y leo un párrafo muy, muy cortito. Lamentablemente, para muchas personas, el decrecimiento se ha convertido en un dogma que ofrece la respuesta a todas las preguntas. ¿Cómo es imposible crecer indefinidamente en un planeta finito? La conclusión es que el decrecimiento es el único camino para todo. Este simplísimo pensamiento convierte la perogrullada en revelación e ignora cuestiones reales y concretas sobre cualquiera de los debates comunes a la mitigación del cambio climático, tanto a nivel técnico como tecnológico, económico o de cualquier tipo. Estoy seguro de que el lector habrá identificado ya en esta forma de razonar una clara similitud con el pensamiento religioso en su vertiente más tradicional. Perfecto, Pedro. Pues nada, muchísimas gracias y espero que la gente se anime a leerte. Gracias.